de esta ponencia tenemos al ingeniero químico Lino Fuentes Salas, que tiene maestrías en lo que es Administración de Servicios de Salud. También es encargada de lo que es el manejo de residuos sólidos en el área de medio ambiente, en lo que es la Gerencia Regional de Salud. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Entonces, vamos a empezar desarrollando la reunión de hoy día a manera de introducción con lo que es la gestión de residuos peligrosos. Los residuos peligrosos se generan a nivel de todo el ámbito. Estamos hablando a nivel de los hogares, a nivel de los establecimientos comerciales, a nivel de los establecimientos de servicio, de los establecimientos industriales. Entiéndase que entre un establecimiento industrial o una empresa de carácter industrial está comprendida también el sector minero, ¿no? Minero, pesquería, agricultura y todo eso. Entonces, estos residuos de carácter peligroso, ¿de qué provienen? Provienen precisamente de los materiales que nosotros estamos utilizando durante los procesos productivos, ¿no? Un material que es una sustancia química de carácter peligroso siempre va a generar un residuo de carácter peligroso, pero no solamente eso, la mezcla de diferentes sustancias de carácter químico finalmente como residuo nos pueden estar generando un residuo de carácter peligroso. Entonces, conscientes de todo esto, se estableció lo que es el marco legal para todo. ¿Cómo funciona esto? Disculpen. Bueno, se estableció un marco legal para el manejo de estos residuos, ¿no? Y el marco legal más grande está dado por la Ley General de Residuos, que es la Ley 27314. Todavía está en vigencia, podemos decir, ¿no? Pero esto es de manera temporal, porque en el mes de diciembre del año pasado se ha aprobado ya una nueva Ley General de Residuos Sólidos que no entra en vigencia debido a que no se ha aprobado el reglamento. Si el reglamento se aprobara en el transcurso de estos 2 meses, queda obsoleta la 27314 para empezar a ejercer todo lo que es la función del marco legal, la nueva disposición, ¿no? Los residuos es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque a medida de que nosotros aumentamos nuestra capacidad consumista, generamos más necesidad de producto, la industria va creciendo y mientras más crecemos nosotros, mientras mejora nuestra calidad de vida aparentemente, ¿eso qué va a implicar? Que necesitamos una serie de materiales, de artículos que en el proceso productivo van a generar residuos, pero no solo en el proceso productivo, porque después, ¿qué hacemos nosotros? Desechamos este material y igualito estamos generando residuos, ¿no? Entonces, el problema fundamental del residuo, ¿cuál es? El consumismo que nosotros tenemos como personas, ¿no? ¿Qué hacemos? Desechamos, no siempre reciclamos, no siempre reutilizamos, compramos y lo dejamos, ¿no? Comprar un televisor y dejarlo botado porque salió de moda y que tiene la pantalla curva, ya estamos generando un residuo, y es un residuo de carácter peligroso, ¿no? Por el contenido que tiene en sí todo el material del que está conformado este equipo. Entonces, la generación indiscriminada de residuos, ¿qué va a pasar? Va a generar una amenaza para el medio ambiente y lógicamente para nosotros, porque nosotros ¿dónde nos desenvolvemos en el medio ambiente? Si nosotros contaminamos el ambiente, estamos contaminando suelos, contaminamos aire, contaminamos recursos hídricos, que finalmente
por la interacción normal entre el ambiente y nosotros como seres humanos, van a terminar ingresando en nuestro organismo, ¿no? Y de ahí la aparición de tantas enfermedades que de pronto son nuevas aparentemente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se ha hecho frecuente? Las enfermedades autoinmunes, ¿no? Nadie sabe por qué, pero de repente mi organismo comienza a desconocer uno de mis órganos y corro el riesgo de morir, ¿no? Hay, por ejemplo, un problema que justo en un familiar tuve. Decían que era un virus, pero es una enfermedad autoinmune. Su sistema inmunológico comenzó a desconocer sus pulmones y lo atacaba. Lo hemos tenido en UCI aproximadamente 1 mes y medio, hasta que finalmente ya se dio con el medicamento, pero condenado eternamente a vivir con tratamiento, ¿no? Para controlar esta reacción, que podría ser una reacción de tipo alérgico, pero ¿quién lo sabe? El problema fundamental de nuestro país es que jamás hacemos estudios de carácter epidemiológico, ¿no? Entonces no hacemos un seguimiento, una confrontación entre lo que son los posibles riesgos ambientales y los daños que se producen a la salud. Ya habíamos dicho que el principal problema de los residuos es nuestra capacidad de consumidores, ¿no? El consumismo es que nos lleva a la mayor generación de residuos. ¿Qué dice la norma? La norma que rige lo que es el manejo, la vigilancia y control de los residuos está dado en primer lugar por lo que es la Constitución Política del Perú, ¿no? La Constitución Política del Perú señala todos los derechos que yo tengo como ciudadano, y entre ellos que tengo derecho a vivir en un ambiente sano. La Ley General del Sistema de Inversión Pública. ¿Qué dice la Ley General del Sistema de Inversión Pública? Que todos los organismos del Estado están obligados al momento de hacer sus compras a comprar productos de larga vida y que sean menos tóxicos, menos contaminantes. La Ley de Bases de Descentralización es la que establece funciones a todas las regiones, ¿no? Antes todo esto se manejaba centralizado desde Lima, que era la sede central de gobierno, pero desde que se dio la Ley de Descentralización, todo esto ha pasado a potestad de las DIRESAs o las gerencias regionales de salud, como quiera que se llamen de acuerdo a lo que determine el gobierno regional, ¿no? La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que le da la potestad de lo que es la vigilancia y la fiscalización y evaluación en determinadas funciones, en determinados aspectos, no solamente legales, sino también ambientales, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué establece la Ley Orgánica de Municipalidades? ¿Cuáles son las funciones de los municipios? Y entre eso establece que los municipios solamente están obligados a hacer la gestión de lo que son los residuos de carácter común y domiciliarios, ¿no? Y entendemos por residuos de carácter común los que se generan en los parques, las actividades recreativas, las ferias, ese tipo de cosas. Pero no tienen ellos la obligación de atender lo que es la disposición final o la gestión de los residuos de carácter especial o peligroso. La ley universitaria, la Ley General del Ambiente, que establece sistemas de tratamiento, responsabilidades legales, y la Ley General de Residuos Sólidos, que es la que va a establecer primero la clasificación de los residuos y segundo, las responsabilidades del generador y las funciones por sectores, ¿no? Y el reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos especifica cada una de estas funciones y lo que establece la Ley General de Residuos Sólidos, ¿no? Por ejemplo, la Ley General de Residuos Sólidos, ¿qué nos dice? Que aquel generador que no hace un manejo adecuado de los residuos sólidos está cometiendo una infracción. Y el reglamento viene y dice, sí, efectivamente estás cometiendo una infracción. A ver, ¿cómo voy a calificar las infracciones?
Si tú vas a dejar abandonados los residuos en cualquier lado, es una infracción de carácter grave. Y tú como generador tienes la responsabilidad de presentar tu plan de manejo de residuos todos los años. Pero si no lo presentas, esa es una infracción también de carácter grave. Y también establece las sanciones, ¿no? Entonces la ley es el marco más amplio y el reglamento va a especificar punto por punto cada una de las obligaciones, de las responsabilidades y sanciones que pudieran derivar del incumplimiento de la ley. La norma técnica de procedimientos para el manejo de los residuos sólidos hospitalarios. La ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos y el Código Penal modificado. A ver, la Ley General de Residuos dice que los residuos que generan los establecimientos de salud son residuos peligrosos y que son responsabilidad del sector reglamentar su manejo y hacer la vigilancia de la gestión adecuada de estos residuos, ¿no? Y el reglamento nos dice, para un manejo adecuado de estos residuos, ¿qué se tiene que hacer? En primer lugar, se tiene que manejar de manera adecuada lo que es la disposición final de residuos. ¿A cargo de quién? De una prestadora de servicios de residuos sólidos. Eso dice la ley, ¿no? Pero el reglamento, que es más específico, que dice, es responsabilidad del sector salud normar el manejo de los residuos que se generan en su sector. Y para eso, que ha hecho el sector salud, ha sacado la norma técnica de procedimientos para el manejo de residuos hospitalarios. Esta fue la primera que hemos tenido. En el año 2012 esta norma se ha cambiado por la norma técnica 096-MINSA/. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a su vez como sector competente, tiene una ley que reglamenta lo que es el transporte de los residuos dentro del territorio nacional, ¿no? Y es la que emite los permisos de la autorización de vías para los carros que se van a ocupar del transporte de residuos peligrosos. Y con respecto a esto, que lo hemos puesto con mayúsculas, en vista de que acá en el país todo el mundo está habituado a tener leyes y no cumple, se modificó el Código Penal. Y el Código Penal establece que para todas las infracciones que establece el reglamento puede haber pena de cárcel de hasta 4 años y una multa. ¿Ya? Entonces, y sobre todo para el abandono de residuos, para la quema de residuos, para la gestión no adecuada de residuos, ¿no? Últimamente viene cambiando también la normatividad. Por ejemplo, ¿quiénes fiscalizan el manejo de residuos aparte del sector salud? La Contraloría, el organismo de fiscalización ambiental y su salud, ¿no? Entonces, normalmente su salud y la Contraloría venían y decían, ya esto está mal hecho, daban una recomendación. Pero a partir del año pasado la Contraloría tiene capacidad sancionadora. Y entonces no solamente nos va a dar la recomendación, no puede sancionarnos con la suspensión del trabajador o del director del establecimiento que no ha cumplido con la gestión adecuada de residuos, y aparte de eso nos puede multar. Y sus multas siempre están sobrepasando la unidad impositiva tributaria. Entonces, ¿cómo define la ley un residuo? Dice que es cualquier material que se ha generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que se genera, ¿no? Pero normalmente cuando nosotros hablamos de un residuo también hablamos de lo que denominamos tiempo de vida. ¿Y quién es el que determina si esto se convierte en residuo o no? El poseedor del artículo o del bien, ¿no? Yo puedo tener ahorita una computadora que está en buen estado, pero si me compro una máquina de última generación, agarro y digo, esto es residuo, no me sirve, y lo tiro a la basura, ¿no?
¿Qué deberíamos hacer en todo caso? Si definitivamente el equipo se ha malogrado y ya no sirve para nada, entregarlo a una prestadora de servicios que maneja RAES, ¿no? Que son el manejo de residuos y artefactos eléctricos y electrónicos. Todos los años acá en Arequipa, en el mes de noviembre, se hace una campaña. Desde Chincha viene la empresa Tower & Tower, que se ocupa del reciclaje de RAES, y nosotros participamos estableciendo centros de acopio, que luego son traídos a la municipalidad provincial y son entregados a esta prestadora. No se paga nada, ¿no? Pueden entregar desde un radio de transistores hasta un refrigerador. Y acá lo que decíamos, ¿no? Si nosotros el material o artículo que el propietario desecha, se convierte también automáticamente en residuos. Los residuos pueden ser pero se está pasando una... Bueno, para determinar que un residuo tiene carácter de peligroso, este residuo debe cumplir con las siguientes características. Debe ser corrosivo, o pudiera ser explosivo, o pudiera ser inflamable, reactivo, tóxico o biológico, infeccioso o patológico. No necesita reunir todas las características. Suficiente que reúna estas características, se determina que es un residuo de carácter peligroso. Si nosotros mezclamos un residuo corrosivo con un residuo común, entonces lógicamente va a haber contaminación cruzada y automáticamente todo lo que haya estado en contacto con este residuo de carácter corrosivo va a tener que ser manejado como residuo de carácter peligroso. De ahí que es importante el manejo adecuado de los residuos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es corrosivo? Cuando en estado líquido o en solución presenta un pH mayor o igual o menor a 4 y mayor o igual a 10. Es reactivo cuando al ponerse en contacto con el aire se inflama en un tiempo menor de 5 minutos sin que exista una fuente externa de ignición. A ver, es poco probable que nosotros encontremos esto, ¿no? Pero anteriormente se usaba el magnesio para tomar las fotos, hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Disparaban y se encendía y eso generaba daños, ¿no? Y, por ejemplo, las empresas que se ocupan del control de plagas emplean un producto que se llama fosfina, que cuando está en contacto con humedad o con un ambiente demasiado húmedo, inmediatamente se incendia, ¿no? Se inflama. Que sería en este caso, la fosfina podría ser reactiva, ¿no? Posee en su constitución cianuros o sulfuros que cuando se exponen a condiciones ácidas o alcalinas pueden generar gases, vapores o humos tóxicos. Es capaz de producir radicales libres y tiene una constante de explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno, ¿no? Que es, digamos, el explosivo más peligroso que tenemos dentro del ámbito de gestión industrial, ¿no? Que utilizan para las voladuras, ese tipo de cosas. Es capaz de producir, es explosivo, entonces cuando tiene una constante de explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno y es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva solo o en presencia de una fuente de energía o calor, ¿no?
¿Han visto ustedes, por ejemplo, cuántos casos se han dado de incendios en las unidades de transporte que llevan esos castillos, esos juegos pirotécnicos? ¿Por qué? Porque la fricción hace que se genere energía estática y aparte de eso son productos altamente explosivos, ¿no? Tóxicos. Son tóxicos cuando generan un daño a la salud de la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un residuo de carácter tóxico? Todos los envases de los plaguicidas, ¿no? Por el contenido del producto que han tenido. Si yo utilizo ese envase y le pongo agua y me lo llevo de cooler a mi oficina para tomar mi agüita, lo más probable es que termine intoxicado, ¿no? Y dependiendo del tipo de compuesto que haya contenido, se puede generar una intoxicación de carácter agudo, que sería lo más recomendable porque en ese rato me atienden y me doy cuenta. Lo peligroso con los productos tóxicos, sean residuos o sean productos o artículos de primer uso, es que pueden generar intoxicaciones de carácter crónico, ¿no? Que se van sucediendo en el transcurso del tiempo y no son perceptibles. Con respecto a lo que son los agentes biológicos infecciosos, ¿no? Es cualquier microorganismo que puede producir enfermedades, no todos los patógenos son residuos de carácter biológico infeccioso y generalmente están produciéndose en los establecimientos de salud y en los servicios médicos de apoyo. Y cuando hablamos de servicios médicos de apoyo, no solamente estamos hablando, por decir, de lo que son los servicios de diagnóstico por imagenología, ¿no? También estamos hablando de un servicio médico de apoyo, las veterinarias, ¿no? ¿Por qué? Porque el can es el animal más próximo al ser humano, vive en nuestra casa, no nos dejamos en nuestra casa. Entonces ellos son muy propensos a las parasitosis y hay una serie de enfermedades de los animales que pueden transmitirse al ser humano, ¿no? Ahí también, dentro de lo que es la gestión y manejo de los residuos de establecimientos de salud, están consideradas las veterinarias, y no solo las veterinarias, están considerados todos los centros que hacen tatuajes. ¿Por qué? Porque están generando residuos de carácter punzocortante, ¿no? Están considerados también todos esos spas que aplican las inyecciones reductoras, no los que hacen masaje específicamente, ¿no? Sino todos los que emplean procedimiento invasivo, ¿no? Los que aplican el tratamiento de carboxiterapia, los que nos ponen las inyecciones reductoras, todo ese tipo de cosas, todos esos están considerados como generadores de residuos de carácter biológico infeccioso. Bien, a ver. ¿Y cómo borrado esto? Ejemplo de residuos peligrosos. Por ejemplo, los residuos biocontaminados pueden ser gasas manchadas con sangre, pero no solamente tenemos las gasas manchadas con sangre, ¿no? También tenemos, dentro de los residuos biocontaminados, tenemos, por ejemplo, las partes del cuerpo humano que han sido extirpadas por cirugía, ¿no? Y estos simplemente van a tener la característica de ser un residuo patogénico o biológico infeccioso, ¿no? En la última columna. Los objetos punzocortantes también. Las lámparas fluorescentes de vapor y mercurio, en este caso, son residuos de carácter tóxico. O sea que iría señalada una X en la cuarta columna, ¿no? No sé cómo... ¿Sí? No. Yo con esto he borrado porque estaba ahí y no tengo idea cómo lo he borrado. Ya, los aceites lubricantes y usados también son residuos de carácter tóxico, ¿no? Las baterías de plomo ácido son residuos reactivos, corrosivos y tóxicos.
Y el líquido revelador de las placas radiográficas es un residuo que puede ser tóxico y también puede llegar a ser corrosivo. ¿De acuerdo? Ya no recuperé. Y ahora cuando pasemos nuevamente. Otro ejemplo de residuos peligrosos, los solventes de luz no halógena pueden ser tóxicos o pueden ser inflamables, ¿no? Las baterías alcalinas, las que empleamos en nuestros equipos, esas ya son residuos de carácter tóxico y residuos, ¿qué serían? Corrosivos, ¿no? Los textiles impregnados de hidrocarburos son residuos de carácter tóxicos y los envases impregnados de pintura seca, de solventes y de hidrocarburos son residuos de carácter tóxico e inflamable. ¿No? Ustedes saben eso, ¿no? La pintura y todo lo que haya estado en contacto con hidrocarburo es un material que si lo secamos al fuego va a generar un incendio. Los lodos de los hidrocarburos son residuos de carácter tóxico. ¿Y dónde se generan estos? Ustedes han visto en los grifos, tienen el dispensador en la parte superior, ¿no? Pero en el fondo tienen un tanque y ahí entra la gasolina. Eso periódicamente se limpia y esos residuos son enviados a disposición final a Lima. Otro punto donde generamos eso son, por ejemplo, en las empresas mineras o en el terminal que tenemos. Ustedes han ido moviendo, han visto por la zona del Inclán esos tanques gigantes de combustible también, ¿no? Y todo eso se limpia periódicamente, tiene su celda de almacenamiento y lo deberían mantener en contenedores de tipo plástico, ¿no? En la mayoría de las veces, por ahorrarse el costo, ellos que hacen, compran los sacos de polietileno, envasan ahí los residuos y para que no se les objete el problema de contaminación, no es la celda, es un pozo que han habilitado para el almacenamiento, todo en concreto, lo revisten con geomembrana, ¿no? Y luego tenemos que los residuos de detergentes, jabones, también pueden ser tóxicos, ¿no? Y justo yo conversaba con un dermatólogo la vez pasada y ustedes han visto que a las mujeres nos salen con más frecuencia estas manchas en las manos. ¿Y qué cosa me decía él? Es porque ustedes siempre están en contacto con el lavavajilla, con el detergente, con la lejía, ¿no? Y la mayoría de las veces no utilizan guantes. En cambio, los caballeros no se ocupan de esos menesteres y tienen una piel perfecta, ¿no? Hasta determinada edad. Así que ya saben, si no quieren llegar a los 40 años y comiencen a aparecer las manchas, van a tener que empezar a manejarse con guantes. Ya, entonces, si ya hemos determinado que los residuos de carácter peligroso siempre son perjudiciales para la salud por las características que tienen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llevarlos a un manejo seguro, ¿no? Y normalmente nosotros no vamos a manejar la hoja de seguridad del producto, pero supongamos que yo tengo un envase de lejía. ¿Cuál sería mi hoja de seguridad? La etiqueta que tiene la lejía, ¿no? Porque ahí dice precauciones. No acercarse a los ojos, no ingerir. Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Cuando tengo el contenido, y una vez que he dejado el contenido y solamente me queda el envase, las características del residuo permanecen de igual forma. Y entonces tenemos que tener las mismas precauciones que está recomendando la etiqueta. Si nosotros trabajáramos, bueno, pues en una industria o estamos trabajando en el hospital y manejamos una serie de residuos, por ejemplo, en laboratorio, entre los residuos peligrosos, ¿qué cosa estamos manejando? Todos los reactivos que se utilizan para las determinaciones. Es cierto que utilizamos cantidades pequeñísimas, pero estos reactivos de carácter enzimático en su mayoría son cocarcinógenos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y tienen que tener una disposición final adecuada.
se manejan segregándolos en bolsa amarilla y enviándolos a disposición final. Porque ¿qué pasa? Yo lo envío al botadero. En el botadero hay cantidad de recicladores, ¿no? La botella está simpática, la enjuago con agua y me pongo a jugar. ¿Y quiénes son los que generalmente agarran eso como juguetes? Los niños, ¿no? Y entonces ese es el asunto, con los productos que son de toxicidad, generalmente cómo se da el daño, por la cantidad de miligramos por kilo de peso. Entonces mientras más pequeño, más susceptible al daño. Ya. Entonces, ustedes han visto los camiones que transportan combustible o los camiones que transportan residuos, siempre van a llevar este rombo, ¿no? En la etiqueta azul, o sea, el sector azul indica el daño a la salud. Y de acuerdo al número sabemos si es ligeramente riesgoso, si es extremadamente riesgoso o tiene características mortales, fatales, ¿no? El rojo indica la inflamabilidad. El amarillo indica la reactividad, ¿no? Y el blanco indica que puede ser oxidante, que puede ser ácido, que puede ser corrosivo o que contiene materia orgánica. Pero en todo caso, para que nosotros sepamos de ese peligro especial, tendrían que estar ahí las siglas, ¿no? Si es un ácido, en vez de materia orgánica, tendrá que decir ácido. O tendrá que decir corrosivo si es corrosivo, ¿no? Ya, todos los generadores de residuos de carácter peligroso tienen la obligación, dentro de lo que es su sistema de gestión, almacenarlos temporalmente. ¿Por qué? Porque estos residuos no pueden salir pues todos los días del establecimiento, ¿no? Los costos serían excesivos. Entonces, el lugar de almacenamiento debe tener estas características: separados de las instalaciones en general, estar ubicados en zonas donde se reduzcan los riesgos, contar con muros de contención y fosas para derrames, contar con trincheras o canaletas, manejar espacios libres para maniobras, contar con sistemas de extinción contra incendio, contar con señalamientos de seguridad alusivos a la peligrosidad, ¿no? Y mantenerlos almacenados de manera segregada. No podemos almacenar residuos de carácter incompatible en el mismo lugar, ¿no? Llevar una bitácora de generación y movimientos. Eso se da en todos los establecimientos de salud, ¿no? Nosotros como establecimientos de salud tenemos un lugar de almacenamiento y ahí, ¿qué es la bitácora? Un cuaderno donde el responsable del manejo de los residuos todos los días va a decir: el día de hoy generamos medio kilo de residuos, generamos 100 kilos, ¿no? Y de estos peligrosos fueron tantos y comunes tantos. ¿Qué cosas se debe mantener o se debe observar en el manejo de los residuos? No se mezclan los residuos peligrosos con ningún otro tipo de residuos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, hay contaminación cruzada y aumentan los costos para la empresa, porque todo tiene que ser manejado como residuo peligroso. Se deben usar embalajes o contenedores que eviten su derrame y puedan ser transportados de manera segura. Este es el caso típico, ¿no? Identificar los residuos peligrosos, se les pone sus etiquetas, ¿no? ¿Qué va a decir? Por decirle, contiene residuos de insecticida, contiene fluorescentes, pero los va a identificar. Almacenarlos en condiciones de seguridad. Eso es importante. Generalmente con las empresas industriales, todos los generadores de residuos peligrosos tienen la obligación de mantener el almacenamiento temporal dentro del propio establecimiento, todos. Sea un establecimiento de salud o sea un establecimiento comercial, ¿de acuerdo? O industrial. Pero ese lugar de almacenamiento tiene que estar alejado de lo que es el tránsito habitual de los usuarios, de los servicios que presta el establecimiento, ¿ya? Y debe estar debidamente señalizado. Además, debe reunir condiciones que permitan pues la limpieza, que impidan el acceso de
animales, ¿no?, que podrían estar derramando el contenido de los residuos en el piso. Y luego con el aire se transporta y llega a lugares más alejados, ¿no? El personal que realiza el manejo y la recolección debe contar con el equipo de seguridad. Y el equipo de seguridad tiene que ser adecuado al tipo de residuo que yo manejo, ¿no? Este señor que está con su máscara posiblemente esté manejando residuos de carácter químico, ¿no? Y presumiblemente sean solventes, porque esa máscara generalmente es para vapores orgánicos, ¿no? O de repente está manejando pues un residuo que genera partículas de polvo muy menores. Llevar la bitácora de generación, dar disposición final adecuada a los residuos peligrosos y entregar el informe anual de residuos. Vamos a ver la incompatibilidad de los residuos, ¿no? Un residuo, por ejemplo, los ácidos se deben mantener lejos de lo que son los residuos de carácter alcalino, de los metales reactivos y de los metales hídricos. ¿Cuál es un metal hídrico? El sodio, por ejemplo, ustedes han visto, hay perlitas de sodio, dicen, cuando viene en estado puro. Es un material que absorbe la humedad con mucha frecuencia. Si lo dejamos al medio ambiente, se disuelve totalmente, se transforma en agua. Y si yo permito que eso se diluya en mi mano, me va a hacer lógicamente daño, no puede ocasionarme una quemadura. El agua y los alcoholes deben mantenerse alejados de los ácidos alcalinos concentrados, del calcio, del litio, del potasio y de otros desperdicios reactivos con agua. Y los solventes o materiales orgánicos no pueden estar junto a ácidos o residuos alcalinos concentrados. ¿Por qué? Porque se va a producir en este caso un incendio, se va a generar vapores tóxicos que van a generar la muerte y en esta última situación se puede generar una reacción explosiva. Las mezclas de cianuro y de sulfuro, ¿no? Se deben mantener alejados de los ácidos, porque se van a generar vapores tóxicos que van a generar la muerte, ¿no? Los oxidantes, hipocloritos, peróxidos, permanganatos no pueden estar cerca de los residuos inflamables, de los solventes orgánicos, de ácidos orgánicos. ¿Por qué? Porque no solamente pueden generar un incendio, sino también pueden generar una explosión. El ácido clorhídrico no se puede almacenar junto con el hidróxido de sodio, ni con el hipoclorito de sodio. ¿Qué cosa es el hipoclorito de sodio? La lejía, ¿no es cierto? Entonces ya saben, la lejía, si yo estoy trabajando en un laboratorio, a veces para las determinaciones se utiliza ácido clorhídrico. Ya sabemos que no podemos almacenarlo cerca del hipoclorito de sodio, de la lejía común o del hidróxido de sodio. El ácido clorhídrico no se debe almacenar junto al alcohol isopropílico. ¿Por qué? Porque es incompatible, ¿no? Y tanto este como este son sustancias que se utilizan en los laboratorios clínicos, ¿no?, de salud. Entonces, ácido sulfúrico no se almacena junto con formol y el ácido acético no se almacena junto con él, ¿no? Nosotros no estamos manejando estos compuestos generalmente dentro de lo que es el área de salud. Y así ya van a tener para verificar. Ya. La clasificación CRETIP, el aceite lubricante, ahí también van a tener, por ejemplo, los combustibles contaminados son explosivos, son tóxicos y son inflamables. Y se deben almacenar ¿en qué? En un tambor, en una cisterna, o en un porrón, es con estos cilindros de plástico azul que han visto ustedes, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
combustibles contaminados, si bien es cierto que se pueden almacenar en todos estos sitios, deben ser ubicados en lugares convenientes y adecuados. Hace años, no ha sido ahora la cuestión de unos 10 años atrás más o menos, no sé si ustedes se enteraron, en Miraflores, a 2 cuadras más arriba del parque Maitacapa, hubo un derrame de aceite residual. Un señor que no tenía permiso para hacer la recolección, sencillamente se dedicó a hacer la recolección y se le malogró el carro. Entonces lo dejó estacionado ahí. Pero como las calles de la ciudad están tan, no sé, tan mal hechas, o él tendría la mala suerte de dejar el tanque, porque era un cisterna, en un lugar que estaba sobre, de pronto, una tubería en mal estado, se dio la pista y se dio la vuelta en cisterna del combustible, ¿no? Y todo ese combustible ingresó a las casas que estaban frente ahí en la calle y llegó, estamos hablando de 2 cuadras más arriba de la calle, creo, no es Miguel Grau, no sé cómo se llama, José Gálvez podría ser, del parque Maitacapa. Pero ¿hasta dónde llegó? Llegó hasta la avenida Unión, o sea, hizo un recorrido de casi 4 cuadras, ¿no? Y todo lo contaminó. Finalmente, quien toma cartas en el asunto cuando suceden estas cosas, ¿quién es? Es la Fiscalía del Ambiente, ¿no? Que es la que se ocupa de penalizar ese tipo de cosas. Cuando hablamos de acumuladores usados, ¿de qué estamos hablando? Los acumuladores son las baterías. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los vamos a almacenar? En su misma presentación. No vamos a permitir que se rompan. Mi batería del auto o la batería, qué sé yo, de cualquier otro equipo, se desgastó, se deterioró, vamos a mantenerlo ahí, lo vamos a entregar entero a la disposición final. No voy a permitir pues que la partan para que estén sacando las plaquitas de plomo y todo eso, menos en mi domicilio, ¿no? Estopas y textiles generalmente contaminados con hidrocarburos se van a almacenar en contenedores metálicos con tapa. Los filtros de aceite en contenedores metálicos con tapa. Y cincho quiere decir que le vamos a poner un cierre de seguridad, ¿no? Entonces también aquí ya ustedes ven que tienen una serie de características para el embalaje de los residuos de carácter peligroso. Las llantas usadas, por ejemplo, acá vemos, no requieren ningún tipo de embalaje, pero no pueden ser almacenadas junto con solventes derivados de los hidrocarburos, ácidos o álcalis, porque se va a generar una reacción y van a generar vapores de carácter tóxico, ¿no? Las pinturas y las resinas tienen que ser almacenadas en tambores, en cisternas o en envases de plástico que garanticen un cierre hermético. Las tierras contaminadas con hidrocarburos en tambores metálicos con tapa, ¿no? Las lámparas fluorescentes también van a ir en un carbón metálico con tapa, ¿no? Todos estos foquitos también deberían ir, porque estos foquitos ahorradores también tienen carácter tóxico. Ya, entonces ya hemos llegado nosotros al punto del almacenamiento, hemos dicho las características, los residuos los segregábamos, los almacenábamos teniendo cuidado de que no se van a almacenar con productos o otros residuos de carácter incompatible porque pueden generarse explosiones, incendios, vapores tóxicos, ¿no? Una vez de que nosotros hemos cumplido con el almacenamiento de estos productos, ¿a qué vamos a llegar? A la recolección y el transporte. Siempre se va a hacer a través de una empresa prestadora de servicios o residuos sólidos, ¿no? Y nos van a tener que proporcionar el manifiesto de recolección. El de la empresa tiene que tener la bitácora de horas del conductor. Cuando hablamos de residuos de carácter industrial, en este caso tiene que llevar las hojas de seguridad o la guía en caso de emergencia. Tienen que
tener un seguro en caso de daños al medio ambiente, ¿no? La licencia, la guía de operación y un vehículo con las características requeridas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como es la señalización, la rotulación, los rombos que indican la toxicidad del producto, ¿no? Y entonces, nos hemos ido hasta el comienzo nuevamente. Y entonces nuevamente volvemos. Cuando hablamos de la señalización, tiene que llevar... Sí, maximizar. Ya. Tiene que llevar los rombos que indican el tipo de producto. ¿Cierto? Ya. ¿Quiénes son responsables entonces del manejo de estos residuos, de la gestión de estos residuos de carácter peligroso? Todos nosotros, porque todos nosotros somos los generadores, ¿no? En nuestro hogar generamos una serie de productos de carácter tóxico. Cuando estamos botando las pilas que utilizamos, sobre todo en la Navidad, en los juguetes de nuestros hijos, en nuestros hermanitos, son residuos de carácter tóxico. ¿Y dónde van? Van al botadero municipal, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos y cuando vamos a comprar ahí al Avelino las pilas de botón o las pilas tipo lapicero, las más grandes, ¿qué elegimos? Las más económicas, ¿no es cierto? Pero tengan en cuenta esto, mientras más económico es un producto, es más tóxico. China saca a la venta cantidades increíbles de productos, ¿no? ¿Por qué los consumen más los productos chinos? Porque han conseguido bajar los costos. Pero no es solo por la mano de obra barata, sino porque agarran y comienzan a meterle cualquier cantidad de compuestos químicos que, sin tener en consideración que van a reaccionar con los otros que forman parte del producto, luego van a generar un daño en la salud de las personas. Ustedes saben, ¿no?, que los chinos, ¿qué le pusieron a la leche de fórmula de los bebés? Un compuesto químico que se utilizaba para forrar para darle ese forro plástico a la fórmica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la misma denominación. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo puedo decir ahorita que estoy, por decir, ¿no? Es un compuesto que no existe. Yo tengo ahorita ¿qué diríamos? Ya, una etilamina, ¿ya? Y en general, digamos que las etilaminas pueden ser hasta de 10 diferentes compuestos. Y normalmente, ¿cómo se maneja esto? Por la forma en que están dispuestos los carbonos dentro del producto. Entonces, no se trata del nombre, sino de cómo está dispuesto el carbono, y eso va a determinar el grado de toxicidad o de compatibilidad con otros productos, ¿no? Y ellos simplemente se basaron en la forma, no, si es lo mismo, le metemos eso, ¿no? Y intoxicaron a varios niños. Entonces hay que tener cuidado con eso, y no solamente en eso, sino también en lo que son los juguetes y los útiles de escritorio que emplean nuestros niños, ¿no? Todos esos compuestos están formulados en base a sustancias químicas. Y estas sustancias químicas generalmente son metales pesados, sobre todo los que se utilizan para dar el color a estos productos. Entonces, cuando yo compro un producto para consumo, tiene que tener autorización sanitaria. Si no tiene autorización sanitaria, ese producto no sirve. Présteme su USB y vamos a ponerles el video, si no se nos van a dormir. No vamos a permitir que se duerman de ninguna manera.
Pero de enfermería son como una lista de 58. Acá también. Sí, Los actos. solo actos. A ver, venga. El volumen creo que no está muy bueno, ¿no? Su hijo. Hoy día es peor. Sí, hoy día es ¿Ustedes tienen acceso a internet? De repente lo podemos bajar de internet y... ¿Está en YouTube? Sí. Bien. Si quiere puede pasarlo porque no conseguimos colocar el video.
Los residuos se trasladaban solamente así tachos como estos, no habían coches, no había bolsas, no habían tachos en los ambientes, solamente eran papeleras pequeñas ejecutadas, ¿no? Entonces se llevaba un contenedor que teníamos ahí construido artesanalmente, el municipio de recoger. Un desaje, pero en la calle, las mismas personas que se supone que debían salvaguardar esto, que es las personas de limpieza del municipio, ellos mismos reciclaban todo ahí en el mismo lugar donde se segregaba. En el país, al año 2009, que fue el inicio del proyecto, no se tenía un modelo claro de intervención en los servicios de salud de manera operativa, de cómo había que afrontar o desarrollar los procesos que se tenía ya normado en la norma nacional 008 del año 2004. Se hizo un diagnóstico inicial de cuánto se segregaba por tipo de residuos sólidos aquí en el hospital. Por ejemplo, en ese momento se vio la composición semanal acumulada por clases de residuos, que los residuos comunes correspondían al 31.84%, los biocontaminados al 61.51% y los especiales al 6.65%. Quiere decir que no se realizaba una buena segregación, por eso predominaban los residuos biocontaminados, porque los que deben predominar siempre, a pesar de ser un hospital, deben ser los comunes, cuando se hace una buena segregación. La norma técnica nacional del Ministerio de Salud, la Ley General de Residuos, prácticamente era desconocida por el 100% de las personas y el personal que laboraba en los establecimientos de salud, tanto administrativo como asistencial. Es así que se conforma el comité, se aprueba y se da facultades a este comité bajo resolución directoral por parte de la dirección en ese entonces, y el comité empieza a trabajar con el proyecto, primero capacitándose. Quizás aparece uno de los primeros funcionarios del Ministerio de Salud, el convenio con IGESI. Es donde hacen los estudios para construir este local, es donde vienen los coches que estamos con los pueblos, los tachos de transporte, ahí comienza a venir la maquinaria también para la vinculación, para la estabilización, todo eso. En el manejo de los residuos sólidos está el acondicionamiento, es decir, que se han preparado los servicios y áreas hospitalarias con los materiales e insumos para la segregación adecuada. Quiere decir que tenemos en los diferentes servicios hospitalarios los tachos de colores rojos para residuos biocontaminados,
de diferentes capacidades, lógicamente dependiendo de la cantidad que generan. Luego los tachos negros para los residuos comunes y los tachos amarillos para los residuos especiales, cada una con sus bolsas. Luego también las cajas rígidas para eliminar los biocontaminados punzocortantes. Inclusive donde se atienden partos o se hace cesárea como centro quirúrgico, existen unos baldes especiales con un escurridor para poner las placentas. Entonces todo eso está acondicionado. En lo que es segregación y almacenamiento primario, se realiza la separación de estos residuos en el punto de generación, como ustedes han podido verificar, y ubican cada tipo de residuo en el recipiente adecuado. Luego, para el acopio temporal de los residuos de los diferentes ambientes de un servicio hospitalario, se ha acondicionado un almacenamiento intermedio, donde existen contenedores de la capacidad que corresponde para poder acopiar temporalmente estos residuos hasta que sea la hora de llevarlos al almacenamiento final. El trabajo que yo realizo es desde las 6 de la mañana a 6:30, nuestro lo que es el laboratorio, vaciloscopía, bacteriología, banco de sangre. De ahí se juzgan las 10 cajitas. De ahí ya todo lo que es residuos en este coche, ya clasificado, ¿no? Y eso lo lleva a la planta de procesamiento final. Ustedes han visto que al lado de los ascensores tenemos los acrílicos con las rutas de transporte, con las rutas por donde debe ir cada personal de limpieza llevando sus residuos. Esto está en cada piso del hospital, del primero al quinto piso. Los residuos sólidos de acá se seleccionan: rojos para biocontaminados, negros para residuos comunes, y las cajitas que son para punzocortantes. Esta es la balanza donde se pesan todos los residuos sólidos de los diferentes servicios. La selección de los residuos para reciclar. Todo lo que esté en esta parte, bolsas negras, son botellas. Y este lado tenemos los cartones. Y con la venta de repente del reciclado, se hacen los mantenimientos de los equipos, como la limpieza de los jardines y algunas otras cosas más que de repente puedan faltar como servicio. Estamos metiendo los importantes que se va a tratar adentro. Ahorita lo que se va a hacer es encender la mano. Dentro de ese logro está el que contemos con una planta de tratamiento de residuos sólidos, donde existe un autoclave, existe un triturador para desconfigurar la forma de estos residuos y que tiene su propia casa fuerza, que es manejado por el mismo personal que trabaja en la planta. El trabajo que realiza el hospital tomando el registro demuestra con compromiso, con una gestión integrada, involucrando todos los actores que se encuentran dentro de este proceso, se puede reducir sustancialmente la cantidad de residuos biocontaminados que se producen en el hospital.
lo que se evidencia en la actualidad de cómo viene funcionando con personal capacitado, con personal que ya conoce las normas, con personal que sabe diferenciar las bolsas de colores, con personal que sabe para qué es un recipiente rígido, con personal que sabe que si incumple dichas normas va a generar riesgos. Bueno, esta experiencia, puesto que es positiva y es muy saludable, hace de que nosotros tengamos que también preocuparnos por hacer lo mismo, es decir, instalar este tipo de plantas de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios en todos nuestros hospitales del sector. Primero, vamos a hacerlo en nuestro hospital Alfredo Lorena, puesto que es una edificación nueva y está considerada, digamos, una planta de tratamiento de residuos sólidos. La participación de todos los actores es fundamental en el éxito del proyecto, desde el personal de limpieza, los técnicos de salud, los profesionales de la salud, los directivos, así como también aquellas autoridades políticas de la región, constituyen base fundamental para que el proyecto se pueda ejecutar y con éxito tener resultados tangibles de medición. Esto se constituye en un modelo que puede ser replicable por los hospitales, servicios de salud, establecimientos de salud, y que no requiere mayor inversión que el trabajo conjunto, organizado, de todos los actores que se encuentran en el lugar.